Bienvenidos una vez más al canal de estructuras de Sergio. Hacía tiempo que no cogíamos la pizarra y ahora mi amigo Pedro y yo vamos a iniciar de nuevo una serie de ejercicios que vamos a volver a desarrollar técnicamente o teóricamente algún que otro ejercicio práctico. En el caso de hoy vamos a hallar el cortante basal o la fuerza sísmica, ¿vale?, para una estructura de estas características. Hemos ideado una losa soportada entre una losa de 30 centímetros de espesor, soportada en 8 pilares cuyas dimensiones son de 400 por 400 milímetros, ¿vale? La resistencia del hormigón estimada es de 25 megapascales y las cargas actuantes sobre lo que es el forjado de cubierta hemos puesto una carga permanente de 2 kilopascales, una sobrecarga de uso de 1 kilopascal y el peso propio correspondiente a esos 30 centímetros es de 7,5 kilopascales. En el ejercicio de hoy lo que pretendemos es realizar un análisis estático equivalente. También recibe el nombre por el código de análisis de fuerzas laterales, ¿vale? Al final, ese estático equivalente es un método simplificado que trata de emular un cálculo dinámico. Cualquier cálculo dinámico, y en esta simplificación de tratamiento estático, necesitamos siempre definir las masas actuantes, en este caso, sobre la losa de cubierta de este edificio. Y esas que tenemos aquí representadas. Es muy importante siempre, como mencionan bien industriales, si no hay masa, no hay efecto dinámico, no hay cálculo dinámico, ¿vale? Aunque sea un tratamiento estático, ¿vale? Con lo cual, aquí tenemos las masas pasadas en kilos, porque trabajaremos siempre en sistema internacional, muy importante, es un clásico error, y tenemos aquí el resumen de kilos de esas traducciones en kilopascales a cada uno de los elementos. El resumen al final lo tenéis aquí, 108.000 kilos para el peso propio, 28.000 para la carga permanente, consideraremos la sobrecarga de uso 14,4, ¿vale? Y el peso de las columnas lo vamos a considerar del 100%, que podría ser un poco discutible entre mitad a la cimentación y mitad al grado de libertad. En cualquier caso, la suma de masas alcanza los 164.000 kilogramos de peso de las... todos los problemas relacionados con cálculo sísmico están estrechamente ligados a la dinámica y a los parámetros dinámicos de la estructura. Y en ese sentido tenemos que calcular su rigidez, ¿vale? Entonces, si nosotros estudiamos, tenemos que hacerlo en varias direcciones, pero si lo hacemos en una sección transversal de la estructura, ¿vale?, y hacemos ese corte transversal por el lado corto, por el lado transversal, digamos que nuestra estructura va a tener esta forma, ¿no? Vamos a asumir en este cálculo simplificado, ¿vale?, que la rigidez de la losa es infinitamente rígida. Eso lo podéis ver en muchos autores, por ejemplo Chopra, por ejemplo, que está consultando hace un rato Pedro y yo, y al final, al cabo, lo que vamos a asumir es que esta estructura tiene solo un grado de libertad, o como dicen los americanos, un single degree of freedom, ese DOF, ¿ok? O por lo tanto, si nosotros aplicamos una determinada fuerza lateral, la estructura tenderá a deformarse de esta forma, ¿vale? Esto se moverá así. Y aquí habrá un desplazamiento del tipo delta, ¿vale? Entonces, los pilares, que también tendrán una rigidez a flexión EI, ¿vale?, pues la rigidez de uno de estos simples pilares seguirá la siguiente expresión. 12 EI partido de H al cubo. Bueno, al final vamos deduciendo los valores para obtener la suma de rigidez, que es la suma de rigidez de cada uno de los pilares, ¿no? Entonces, al final necesitamos primero el momento de inercia. Vamos a considerar en este ejercicio que el momento de inercia es de la sección bruta. Podríamos hablar sí o no si es fisurado, pero bueno, vamos a hacer un ejercicio teórico que sea con la sección bruta. Veis luego que tiene pocas implicaciones en este ejemplo, ¿vale? Evidentemente ponemos que el pilar tiene sección rectangular de lados iguales, con lo cual decimos que es el lado a la cuarta dividido entre 12. Tenéis aquí el momento de inercia. Necesitamos el módulo de elasticidad o el módulo de Young del hormigón. Hemos considerado el valor correspondiente al Eurocódigo 2 y bueno, nos sale este valor de módulo de elasticidad. Y por supuesto, bueno, pues vamos a sumar la suma
de todas las rigideces. Entonces al final tenemos la expresión que habíamos visto antes, esa que habíamos dicho del libro de Chopra, 12 por I dividido entre la altura del pilar al cubo y multiplicado por 8 pilares, ¿no? Con lo cual tendremos esos 97 millones de rigidez Newton dividido metro. ¿Okay? Como hemos dicho que este cálculo estático equivalente al final es una simplificación de un cálculo dinámico, ¿vale? Al final tenemos siempre que pasar por la determinación de las frecuencias, ¿no? O periodos, ¿no? En este caso el periodo natural de la estructura. Muy importante en temas dinámicos es, si nosotros esta estructura está idealizada como de un grado de libertad, solo existirá un periodo fundamental. Evidentemente habrá un periodo fundamental en la dirección transversal y longitudinal. Incluso luego veremos en la movilización que aparece un giro. Pero para estructuras ortogonales y rectangulares veremos que no tiene mucha influencia. En dinámica decimos que el periodo fundamental se debe a una matriz de rigidez menos omega cuadrado matriz de masas, y esto tiene que ser igual, ¿no? A 0, ¿vale? Esto es un determinante que es, bueno, una deducción de la ecuación de la dinámica, y al final, si resolvemos este sistema, nos da el número de frecuencias, hay una matriz de rigidez y una matriz de masa, y las omegas son las frecuencias asociadas a cada modo de vibración. Como solo tenemos un single degree of freedom, ¿no? Un grado de libertad, al final estas matrices se convierten en valores únicos y tenemos que K menos omega al cuadrado multiplicado por M es igual a 0. Esto es dejarlo vibrar la estructura libre, ¿no? Entonces, si nosotros operamos esta situación, tendremos que es la raíz cuadrada de K partido de M, ¿vale? Omega es igual a 2 pi frecuencia, y omega también es igual a 2pi, la inversa de la frecuencia es el periodo, ¿vale? Entonces tendremos que el periodo es igual a 2pi partido de K partido de M. Mira, de forma muy rápida, efectivamente, aplicando la expresión y ya poniendo, si quieres, los valores de las variables tal como las llevamos hasta el momento, obtenemos que el periodo fundamental de esta estructura de forma transversal es 0,258 segundos. Una vez determinadas las propiedades dinámicas de la estructura, si queremos calcular esa fuerza equivalente, ese cortante basal, como se indica en muchas normativas, necesitamos recurrir a los códigos de diseño, donde se nos muestran o se nos definen, que ya podemos hablar otro día, estos espectros de diseño elásticos, ¿vale? En este caso hemos optado por uno de los proyectos en los que he estado desarrollando últimamente mi actividad, pues es un espectro correspondiente a Payerme, en Suiza, ¿vale? Si os dais cuenta, ¿vale? Pues tienen esta forma, habitualmente siempre tienen esta forma. Y si os dais cuenta también, ¿vale? El punto más elevado, lo que se recibe el nombre de meseta, está comprendida entre 0,1 y 0,41 segundos. Que si tenemos nuestro periodo fundamental, es, digamos, fácil saber cuál es la aceleración que le corresponde a nuestra estructura. Y como veis, 0,25 está comprendido entre 0,1 y 0,41. Con lo cual, nuestra estructura va a sufrir una aceleración de valor, de acuerdo a la normativa suiza y al lugar donde está situada la estructura, de 3,66 metros por partido por segundo al cuadrado. Pues vamos a emplear entonces la definición que nos pone, por ejemplo, el Eurocódigo 2 en su ecuación 4.5, o sea que al final el cortante basal sigue esta expresión, ¿vale? Es la aceleración que habíamos marcado en el espectro de elástico y lineal de diseño, la sumatoria de masas, que es la que teníamos aquí, y tiene un coeficiente lambda un poco reductor en función de la altura del edificio, en fin. Yo creo que por el lado conservador vamos a tomar el valor de 1, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos estas operaciones, vemos que el cortante sísmico asociado a ese modo de vibración único transversal alcanza el valor de 600,24 kN. Este, digamos que es el cortante o la fuerza horizontal que está aplicada a nivel del forjado de la estructura y que emplearíamos para el diseño de la misma. Bueno, pues como siempre sabéis que nos gusta corroborar nuestro cálculo a mano con las salidas de programas comerciales, ¿vale? Bueno, en este caso SAP 2000, ¿vale? Y como veis, en la parte superior izquierda de la pantalla nos marca el periodo, la estructura marca 0,28313 de segundos, con lo cual el método simplificado que hemos empleado pues tiene una diferencia de menos, ¿no?, del 10% respecto al periodo que hemos obtenido. Y vemos aquí en la pantalla pues la animación de la estructura para el primer grado de libertad, que es la dirección transversal.
Bueno, pues si tuviéramos que calcular nuestra estructura, ¿no?, de acuerdo a ese cortante basal que hemos calculado, pues en mi opinión lo que podríamos hacer es dividir la fuerza entre 8 y aplicar el cortante total en cada uno de los nudos superiores de la estructura, ¿no?, que están ahí marcados. Y veis esos valores de 75, ¿no?, para cada una de los pilares. Entonces, si la estructura la calculamos, ¿vale?, y si queremos ver, por ejemplo, cuáles son los efectos de esa fuerza sísmica en la flexión de los pilares, pues vemos ese típico diagrama de flectores. Llegamos una vez más al final del vídeo de hoy. Espero que el contenido haya sido de vuestro agrado. Por favor, dadle un like, hacer algún comentario, suscribiros y compartid con todas aquellas personas a las que creáis que la información del vídeo puede serle de ayuda y de interés. Recordad también que a través de mi página de LinkedIn tenéis acceso a un montón de contenido e información relevante acerca de estructuras y construcción. No quería terminar el vídeo de hoy sin expresar mi reconocimiento al gran ingeniero de caminos Javier Manterola. Un ingeniero de estructuras con repercusión y de talla mundial que tristemente nos ha dejado en el día de hoy. Sin más sobre el asunto, espero veros en una pronta ocasión. Cuidaos mucho.